Buenas noches, compañeros de la sección I. Buenas noches, licenciado. Vamos a ver. Hola, buenas noches. Buenas noches, Nick. Son las 12 minutos y solo apenas 45, 44 personas. Y nosotros dos. El problema es que empiezan a querer entrar tarde y entonces nos atrasamos en la presentación. Vamos a empezar a las 1:15 y porque si no también ustedes terminan muy tarde.
Buenas noches, disculpe la molestia. Sí, Víctor. Su examen de este curso, ¿de qué parte a qué parte viene para este examen? Mire, la evaluación la hace la licenciada, ¿verdad? Se supone que vamos a ver hasta dónde llegamos. Deberíamos de llegar hasta cubrir las personas jurídicas. Entonces creo que de esta clase todavía nos quedarían ver el domicilio. Ahí creo que la ausencia, domicilio, ausencia, las personas jurídicas, son como 4 clases más, pero si no se logran cubrir todos los temas, la licenciada es la que vea hasta donde vayamos y hasta ahí hace el examen. Ok, muchas gracias. ¿Y el material de apoyo ustedes nos lo compartirían o es de las notas que vamos a tomar? Yo, como les dije, las presentaciones como material de apoyo, a partir, ya solo me quedan 2, ya están subidas ahí en la plataforma, ya les subí 2, y entonces quedarían pendientes lo de la capacidad e incapacidad y la de hoy. Son 4. Excelente, muchas gracias, licenciado. Para servirle. Bueno, vamos a... Son las 15. Vamos a iniciar. Yo creo que hay personas que me van a tener que tratar de esperar porque no se puede estar dando admisión y estar dando la plática al mismo tiempo. Entonces, esto no se puede. El día de hoy, pues, con la persona, vamos a continuar y hoy vamos a ver lo que es la identificación de la persona. Entonces, bueno, cambian las diapositivas, ¿sí? Así es. Sí, bueno. La identificación de la persona, pues ya dentro de sus atributos ya sabemos, necesitamos saber a quién es que se le van a dar sus derechos y a quién se le va a obligar a que cumpla con sus obligaciones. Entonces, pues como un repaso, ya sabemos que persona es todo ente capaz de entender derechos y obligaciones. Por lo tanto, la investidura jurídica que se da desde el momento en que se es persona y en las cuales, pues, como ustedes ven, son a través de las teorías de la personalidad que vimos. Es importante que en la investidura jurídica que le dio aptitud, pues también está lo que es la capacidad, en que hay 2 tipos de capacidad, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Una de goce que es por el simple hecho de ser persona, que es la que tenemos todos, y la de ejercicio que la adoptamos a partir de cumplir la mayoría de edad. Ya las teorías de la personalidad, pues eso hace que se explique lo que es la investidura jurídica. Luego es importante, al saber de la capacidad, ya vimos en la anterior clase, en que debemos de establecer o situar o posicionar a la persona frente al Estado, a la nación,
frente a la familia y frente a la sociedad, y eso es el estado civil. Ahora nos queda saber quién es él, quién es esta persona, a quién es a la que realmente vamos a identificar o designar que esté dentro de ese mundo de las relaciones jurídicas. Vamos a tratar de darles entrada a los compañeros. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a identificar a esta persona? Pues con un nombre, y todos sabemos que todo tiene un nombre. Y nominar sirve para designar e individualizar a cada cosa. Toda cosa, o bien u objeto, es identificado a través de un nomen o a través de un nombre, y que no puede atribuirse algo, ya sea activo o pasivamente, dentro de una relación jurídica sin saber a quién, a esa que se le tiene que atribuir, ya sea activo o pasivamente. Sin embargo, para entender, nos tenemos que retrotraer a los antecedentes históricos, en lo primitivo sabíamos que al principio se usó los signos. Posteriormente, ya más adelante, como lo dice Borda, el nombre fue el modo más antiguo de designación e identificación de la persona dentro de la sociedad en que vive. Pero ¿cómo era que se tenía que saber cómo se iba a relacionar este nombre? Y entonces empezaron a aparecer las primeras designaciones a través en el primer humano, que fue Adán, que provenía el nombre de Adán en hebreo, que significaba hombre o rojizo o sangre o bien hecho de tierra. Ya en la Grecia empezó evolucionó a que en la Grecia solo se utilizaba un solo nomen, un solo nombre. Por lo tanto, las personas se les identificaban como Homero, Ulises, Menelao, tanto que quedaron en la historia. Pero si el nombre era llevado por más de una persona, esto creaba dificultad, y le tenían que identificar con el nombre de su padre. Y entonces empezó a aparecer la figura de lo patronímico, que quiere decir el nombre del padre. Y entonces tenía un nombre la persona, y se le agregaba a ello el nombre del patronímico del padre. Entonces, por eso es que, por ejemplo, Aquiles, hijo de Peleo, o se agregaba el nombre del lugar, el gentilicio, y entonces, como por ejemplo, Tales de Mileto. Ya en la Roma, la identificación ya fue conformada por 4 elementos, que era el prenombre, o sea, un nombre de pila, un nombre principal, un nombre de familia, un conombre y un agnombre, que era un apodo. Eso hizo que había una pluralidad de nombres. Por ejemplo, cuando mencionaban y identificaban a Marcus Tullius Cícero, entonces el nombre de pila era Marcus, el nombre de familia era Tullius, la rama de la familia era Cornelia y el apodo era Cícero. Igual fue Publio Cornelio,
Escipión africanos y la misma distribución. Diferente eran en las mujeres que no tenían nombre de pila. A ellas solo les correspondía un nombre de familia acompañado de un numeral para distinguir su posición en el nacimiento. Si eran dos, se mencionaba la mayor, la hija mayor y la hija menor. Y si eran más, pues había la prima, la segunda, la tercera, la cuarta, etc. En la Edad Media, caído el Imperio Romano, ya reapareció el nombre individual y único que revelaba las características de quien lo llevaba. Y así pues aparecieron los nombres como por ejemplo Clodoveo, que significaba un eminente guerrero, Teodorico, poderoso en el pueblo. Y a fin de evitar las confusiones, se individualizaba el nombre de pila y se le agregaban vocablos que denotaban una singularidad, o sea que eran características, la profesión o el lugar en donde que se establecían para cada uno de ellos y así los diferenciaban, como por ejemplo Plinio el Viejo, Isabel la Católica, Juana la Loca o Juana de Arco, etc. En la Edad Media, posteriormente, ya al final, pues empezó a aparecer la terminación EZ, la IZ y la OZ, que esta determinaba la relación paterno-filial, o sea, la relación del padre para con el hijo. Por ejemplo, allá se daban los nombres de Martínez, hijo de Martín, Pérez, hijo de Pedro, Hernández, hijo de Hernando, Fernando, hijo de Fernández, Rodrigo, hijo de Rodríguez, y Gonzalo, hijo de González. Entre los ingleses ya se dio la terminación son, que en inglés son es hijo. Y entonces aparecía Stevenson, hijo de Steve, Johnson, hijo de John. Vemos así que un buen número de apellidos tenían origen en otros patronímicos, o sea, en otros apellidos. Dicho todo esto, estas generalidades y de dónde lo histórico de esta designación, pues llegamos a la conceptualización del nombre, a sabiendas que el nombre es un concepto, o sea, una nominación, el nominatio. Representaba, el nombre era la representación simbólica, tal y como se inició a través de símbolos del sujeto, y que hacía un signo distintivo o una señal gráfica. Era una forma de manifestación directa del derecho a la identidad que tenía la persona. Por lo tanto, se unían un conjunto de palabras que servían para identificar a la persona. Cuando es usado por la persona jurídica, o sea, si ustedes recuerdan, la persona, hay dos clases de personas: las personas individuales y las personas jurídicas. Individual solo una, y la persona jurídica, que era la colectividad de personas individuales. Esto tiene una gran diferencia con respecto a la nominatio, o sea, el nombre, en que en la persona jurídica no se llama nombre, sino que se le llama denominación o razón social. Esa es la gran diferencia entre la persona individual y la persona jurídica. Que la persona individual tiene un nombre y la persona jurídica tiene una denominación o razón social. Ante ello, pues, han existido una serie de definiciones del nombre desde el momento que todas
circulan a través de que es un medio de individualizar, de distinguir, de designar e identificar a la persona. Y así se dice que es el medio de individualizar a la persona en las relaciones familiares, sociales, jurídicas y de trabajo. Al mismo, pensando en las relaciones que va a tener la persona en su estado civil con respecto al Estado, a la familia y a todo lo que es el ambiente de las relaciones jurídicas con la sociedad. Entonces, hay sociales, jurídicas y de trabajo. Es un medio de designar a las personas y va a constituir un derecho subjetivo, o sea, derecho subjetivo, un derecho personal, intelectual de la persona y de carácter eminentemente extra patrimonial, o sea que no se puede confundir con el patrimonio. Es un componente de la identidad estática, dice otro, en que se manifiesta una situación jurídica en la que se tutela la denominación individual de una persona. Esa situación jurídica del posicionamiento que tiene que tener primero la persona con un estado civil y luego identificarla, designarla para saber a quién es el que se le debe de otorgar esos derechos y cargarle esas obligaciones. Ahora bien, ¿de dónde se origina realmente el nombre y cómo se pensó en ello mismo y por qué sucedía esto? Entonces la naturaleza jurídica, cuando hablamos de naturaleza jurídica, se debe de saber qué es el origen, de dónde se originó el nombre. Y para ello, pues tenemos varias teorías, 4 teorías, que es importante saberlas. 4 teorías. La primera, que era una teoría de la propiedad. Esta fue sostenida por los franceses Aubry y Rau, y en la cual consideraban al nombre como un verdadero derecho de propiedad. Es persona y esto es el nombre es de mi propiedad. Sin embargo, pues había siempre tuvo adversidades y ya se advirtió que el nombre no era un derecho de idénticas características que la propiedad, requiriendo el nombre obligatoriedad e inmutabilidad, o sea que era obligatorio el nombre y que no podía ser comparado con un bien en el cual el nombre no lo podemos vender, no lo podemos permutar, y estas fueron adversidades a esa teoría de la propiedad. Sin embargo, fue una de las primeras que apareció. Luego se dio la teoría de la institución de policía civil. Por favor, ojo a esto, que no es la teoría de la institución de la Policía Nacional Civil, sino es una teoría de la institución de policía civil como una institución de derecho público y que se presentaban como una forma obligatoria de designación de las personas. La institución de policía civil a través del Estado cautelaba y exigía y controlaba a todas las personas. Por lo tanto, la única función que tenía esta institución era identificar a las personas y que éstas podían ser controladas e identificadas por el Estado para poderles poder darle sus derechos para que los ejercitaran, pero también que cumplieran con sus obligaciones. Aquí, más que derecho, el nombre implicaba una obligación. Por lo tanto, tenía sus adversidades y entonces varios juristas dijeron, no,
hay una teoría que esto debe de iniciarse a través de la personalidad, iniciarse como un atributo de ella, una cualidad de la personalidad, por el hecho de ser persona y de tener una personalidad, entonces tenía derecho a un nombre. Todas las personas, por el mero hecho de serlo, tienen nombre, porque según afirman los defensores de esta posición, por inferencia al recién nacido le corresponderán los apellidos de sus padres. Sin embargo, entre las adversidades que tuvo esta teoría es que en algunas oportunidades se ignora la procedencia de la persona, como el caso de los niños abandonados. Por ello, esta teoría no tuvo una buena fuerza jurídica y ahí quedó en una simple teoría. Luego se daba la teoría como un derecho de familia. En la teoría como un derecho de familia en el cual el nombre se daba como la manifestación de un derecho dentro de la familia, porque de por sí la persona procedía de ella. Pero la interrogante es qué pasaba con las adopciones o esos niños abandonados, y volvía a tener todas esas adversidades. Siempre hay algo que apuntar de cada una de ellas. Sin embargo, estas son las 4 teorías que han tratado de realmente corroborar la naturaleza jurídica del nombre, o sea, a través de donde se originó. Dicho esto y pensando en la situación o posición del Estado, de la persona en su estado civil, podemos decir que el nombre va a abarcar los 3 ámbitos. Un ámbito social, que es la identificación frente al Estado, al igual que el Estado civil. Un ámbito familiar, que diferencia a las familias a fin de que no se confundan. Y un ámbito personal, que va a distinguir a los sujetos entre sí. O sea, 3 ámbitos: un ámbito social, personal y familiar, al mismo como lo hace el Estado civil. Ahora bien, hay varias denominaciones que se tienen al tratar de identificar y de individualizar a una persona, y es a través de 2 denominaciones afines a el nombre, como es el seudónimo y es el sobrenombre o el apodo. El seudónimo es el nombre que es elegido por la propia persona y que le va a permitir identificarse en actividades en las cuales él no quiere que se sepa su verdadero nombre, pero que goza de la misma protección del nombre por razones legales. Es un nombre distinto al verdadero que se otorga a la misma persona y que lo pueden usar, por ejemplo, los artistas y los deportistas. El seudónimo es elegido por la misma persona, por la propia persona, y decir, bueno, yo quiero actuar así. Por ejemplo, Rubén Darío, no era ese su nombre, o tantos artistas ahora en la vida moderna, o los jugadores de diversos deportistas que utilizan ciertos seudónimos o ciertas distinciones, pero que es elegido por él mismo, a diferencia de lo que es el sobrenombre. El seudónimo es puesto por la misma persona, pero el sobrenombre es puesto por terceras personas y tomando en cuenta una cualidad o particularidad de la persona.
Esta es una especie de nombre calificativo, pero no va a reemplazar al nombre y carece de protección jurídica. Sí identifica como ese apodo, como ese alias, pero no tiene una protección jurídica. Sin embargo, sí identifica, pero el sobrenombre va a ser puesto por terceras personas. El seudónimo es puesto por la misma persona por razones artísticas o deportivas. Ahora bien, a sabiendas del nombre, esta nominación tiene varias características. El hecho que yo tenga un nombre, lo hago erga omnes, o sea que es con respecto a todos y lo puedo hacer valer frente a todos. En derecho es la eficacia de ciertos actos frente a todos. Derechos cuyos efectos se van a producir con relación a todos. O sea que el término erga omnes significa que lo puedo hacer valer, mi identificación, mi nombre, la puedo hacer valer frente a todos. Es irrenunciable. Por quedar, queda sustraído a la autonomía de la voluntad. Como un derecho fundamental, no se puede renunciar al nombre. Y como vamos a ver más adelante, sí lo puedo cambiar, pero por otro nombre, pero no puedo renunciar a no tener un nombre, porque esto me identifica y entonces yo no puedo renunciar al nombre. Por lo tanto, es irrenunciable. También es imprescriptible, al igual que el estado civil. El nombre no se adquiere ni se va a extinguir por el simple hecho de usarlo o dejar de usarlo durante varios años. Esto quiere decir que no se pierde por el mero transcurso del tiempo. Es imprescriptible. No tiene un valor pecuniario, o sea que no puede estimarse en ningún valor monetario. No se puede estar dentro del comercio, no se puede comprar o vender. Por lo tanto, no tiene un valor pecuniario. Es obligatorio, digamos necesario, ineludible y forzoso porque debemos identificar a la persona, por lo tanto, todo sujeto, o sea, que es un sujeto, o sea, que toda persona sea capaz de derechos y obligaciones, debe de llevarlo como tal. Entonces, ahora quisiera, en términos de fundamentación, necesito que leamos el artículo 4 del Código Civil. Alguien que lo lea despacio y vamos a ir explicando el artículo número 4. Por favor. Artículo 4. Identificación de la persona. La persona individual se identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil, el que se compone del nombre propio y del apellido de sus padres casados o de sus padres casados. Alguien que está ahí. Aquí lo que nos está, dice, el nombre, la persona individual se identifica con el nombre con el que se inscriba su nacimiento en el registro civil, el que se va a componer del nombre propio o nombre de pila, lo subraya, y del apellido de sus padres casados
lo subraya y ahí le puede poner nombre patronímico o de sus padres no casados que lo hubieran reconocido. Siga. Los hijos de madre soltera serán inscritos con los apellidos de esta. De esta. ¿Qué significa? ¿Qué significa los apellidos entonces? El nombre patronímico. O sea, continúe, por favor. Los hijos de padres desconocidos serán inscritos con el nombre que les dé la persona o institución que los inscriba. Esos hijos de padres desconocidos son aquellos niños abandonados que van a diversas entidades como la casa del tío Juan, todas las casas, estas instituciones, y ellos le van a inscribir a estos niños con el nombre que ellos quieran ponerle a través de la capacidad que tienen las personas que dirigen estas instituciones para identificar a estos hijos. Siga. En el caso de los menores ya inscritos en el registro civil con un solo apellido, la madre o quien ejerza la patria potestad podrá acudir nuevamente a dicho registro a ampliar la inscripción correspondiente para inscribir los dos apellidos. O sea que ahí puede subrayar podrá, no es obligación, es una alternativa. Podrá acudir nuevamente a dicho registro y ponerle los dos apellidos, ya que de los padres. Pero ya esto lo tiene que hacer con el reconocimiento del padre, ¿verdad? Bueno, entonces, esto es importante y voy a recalcar cómo se compone el nombre y por qué va a ser importante que usted recuerde eso. Se compone del nombre propio, o eso también se llama nombre de pila, el nombre propio. A ver, ¿quién? La que llamó o la que leyó, ¿cuál es su nombre propio? Rosa. Rosa. Solo tiene un nombre. Tengo 3. Vaya, entonces, ¿cuál es su nombre propio? Rosa Seferina Magalí. Vaya, Rosa Seferina Magalí. Ese es su nombre propio. ¿Y su nombre patronímico? ¿Magalí? No. Ya dijo que el nombre propio, nombre de pila es Rosa Seferina Magalí. Y el nombre patronímico o sus apellidos, pues. Tayón Capriel. Vaya, esos son sus apellidos. Ese es su nombre patronímico. Por eso le dije, subraye, nombre propio, nombre de pila, le pone también. Y del apellido o nombre patronímico. Eso es bastante importante y se van a dar cuenta más tarde cuando veamos los problemas que se pueden dar con el nombre. Ahora bien, leamos alguien que nos ayude leyendo el artículo 5 del Código Civil. El que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto al que consta de su partida de nacimiento o use incompleto su nombre u omita alguno de los apellidos. A ver, compañero, ¿qué ha entendido usted de lo que ha leído ahorita? Yo lo que quiero es no que me ayuden a leer, sino que comprenda qué es lo que está plasmado o normado.
Entonces, mire, pues, el que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto, o sea, su nombre propio ya lo tiene, pero si usa un nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento, o use incompleto su nombre, o bien también que omita alguno de los apellidos que le corresponden, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada hecha en una escritura pública. ¿Quién facciona la escritura pública? ¿Será un notario? Es un notario, no el abogado. El abogado litiga, el notario cartula. Muy bien. Entonces, tiene que hacerse en una escritura pública. Por la misma, pedida por la misma persona si fuera mayor de edad o por sus padres que ejercieren la patria potestad. También podrá hacerse por cualquiera que tenga interés en la identificación. Por ejemplo, alguien que está usando un nombre parecido al mío y que me pueda realmente estar provocando problemas. A ello se ha agregado, vamos a ver luego el agregado ahí. Por ejemplo, les voy a explicar lo siguiente. Ese artículo número 5, al normarse que el que constante y públicamente use nombre propio. Por ejemplo, yo estoy inscrito, mi nombre de pila es Jorge Manuel Cabrera Garrido, soy mi nombre patronímico, así estoy inscrito. Pero por diversas situaciones, que campeonatos de algún fútbol o que no sé qué, o que me han dado algunas facturas o cheques o algo, se ha utilizado constante y públicamente los nombres de Manuel Cabrera Garrido, o Jorge Garrido, o Manuel Garrido. Quiere decir que, por ejemplo, si a mí me dan un cheque con que diga Manuel Cabrera Garrido, ¿será que me lo cambian? ¿O con Jorge Garrido? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿Por qué? porque no está usando su nombre completo, el que tiene registrado en la partida. Porque no lo identifica, ¿verdad? Entonces, esa persona, ¿qué tiene que hacer? Identificación de persona. Mire, yo, Jorge Manuel Cabrera Garrido y Jorge Garrido o Manuel Garrido son la misma persona. Por lo tanto, me identifican y me corresponde como tal, pero tengo que hacer la identificación de persona y entonces a través de ello sí se puede, ya no afecta tanto. Otro caso, por ejemplo, fíjense, la persona está inscrito como Mario Castillo Mata con 2 T, pero ha utilizado constante y públicamente los nombres de Mario Castillo Mata con una T. ¿Será él la misma persona? Legalmente no. No es. Aquí falta una T. Entonces, por lo que dichos nombres también le identifican. Entonces, tiene que hacer una identificación de persona.
porque ha utilizado constante y públicamente, pero un nombre distinto. Igual lo puede hacer este otro caso que se han dado, yo se los puedo decir. Ella se llama Sonia López, Sonia con S, y Sonia López con Z. Entonces ella, al ver, no es la misma persona. Una letra le cambia y entonces no es la misma persona. Por lo tanto, tiene que hacer una identificación de persona en la declaración, en una escritura pública. Ahora, ¿me ha entendido ahora? Yo creo que los demás están más durmiendo que otros. Yo estoy va de matarme aquí tratando de explicar. Licenciado, ya tengo Entendido. Ok. No, Liga, aquí estamos explicando. Fíjense pues, ahora necesito que, compañero, usted leas el último párrafo del artículo 5. La presencia o ausencia de tilde en un nombre no lo hace distinto y por lo tanto no implica la necesidad de establecer identificación, otorgar cambio de nombre o realizar trámite, corrección o modificación alguna. O sea, la tilde no va a modificar, no implica necesidad de establecer una identificación. Por ejemplo, el señor está inscrito como José Carlos López González y le extienden un documento como José Carlos López González sin tilde. Entonces, por la reforma del artículo 5 del Código Civil, no hay problema. La ausencia de tilde en un nombre no lo hace distinto. ¿Ok? Una letra sí, o la ausencia de todo un nombre es otra persona. Entonces ahí tienen que tienen que hacer su identificación de persona. ¿Puedo cambiarme el nombre? Sí. Sí, me puedo cambiar el nombre. Sí, licenciado. ¿Y el apellido? Pienso que, porque si es, bueno, Sí. A ver, tratemos de pensar. No es problema, ¿no? Eso así es como vamos a aprender. Fíjense pues, es fácil. A usted le va a preguntar, mire, ¿se puede cambiar el nombre? Sí. ¿Y los apellidos? Entonces usted mire, ahí dice cambio de nombre. ¿Cómo se compone el nombre? Nombre de pila y Nombre de patronímico. pila o nombre propio y Patronímico. el nombre patronímico. O sea, los Sí, apellidos. después. O sea, cambio de nombre, el nombre se puede cambiar, ¿verdad? También se pueden cambiar los apellidos, ¿verdad? Nombres o apellidos. En el artículo 6 dice, norma, las personas no pueden cambiar sus nombres sino con autorización judicial. O sea que todo es un trámite judicial que lo debe llevar igual el notario, pero es judicial. La persona a quien perjudique un cambio de nombre puede oponerse a la pretensión del solicitante en la forma que dispone el Código Procesal Civil y Mercantil.
En el artículo 7, en los casos a que se refieren los artículos anteriores, la alteración se anotará al margen de la partida de nacimiento. La identificación y el cambio de nombre no van a modificar la condición civil del que la obtiene y constituye prueba alguna de la filiación. O sea que el estado civil no va a cambiar el hecho de que cambie su nombre. Porque si no, yo como debo mucho, me voy a cambiar el nombre. No. Todo eso continúa de la misma forma. El cambio de nombre el procedimiento está establecido en el artículo 438 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí está la solicitud y el trámite, y que se debe solicitar por escrito al juez de primera instancia de su domicilio. El juez mandará que se reciba la información que se ofrezca por el solicitante, ya sea qué es lo que necesita él cambiar, si solo el nombre propio o el nombre de pila o solo el nombre patronímico, y que se publique el aviso, o sea, de su solicitud en el diario oficial y en otros de los de mayor circulación por 3 veces en el término de 30 días. El aviso expresará el nombre completo del peticionario, el nombre que desea adoptar, y se debe colocar la advertencia de que puede formalizarse oposición por quienes se consideren perjudicados por el cambio de nombre. Ese es un formalismo y por lo tanto se debe de cumplir. Ya en el artículo 439 se da la resolución y la oposición. Recibida la información y transcurridos 10 días a partir de la última publicación, sin que haya habido oposición, el juez accederá al cambio de nombre y ordenará que se publique por una sola vez en el diario oficial y que se comunique al registro civil, o sea, al RERAM, para que se haga la anotación correspondiente. Si se hubiera presentado oposición, esto se tramitará ahí en el tribunal en forma de incidente. O sea que hay que resolverlo, y en vista de la prueba aportada, el juez va a resolver si procede o no el cambio de nombre. Y la resolución de pues va a ser apelable, y eso es la solicitud. O sea que, ¿se puede cambiar el nombre? Sí. Mire, y el apellido, el nombre se compone de nombre propio de pila y nombre patronímico, por lo tanto, puede cambiarse cualquiera de los dos o todo el nombre. En el artículo 337 del Código Penal, pues ahí están también los problemas de delitos que se pueden dar con el uso público del nombre, como el nombre supuesto. También si el uso del nombre supuesto tuviera por objeto ocultar algún delito, pues, o eludir una condena o causar algún perjuicio al Estado o a un particular, además de la sanción, también se le impone prisión de 1 a 2 años. Entonces, eso es el nombre, y entonces, pues, ahí estamos. Si hay alguna pregunta, me gustaría porque esto sí da motivo a muchas confusiones. Bueno, qué bueno que no haya preguntas y que todo se haya entendido. Entonces,
¿Qué manda? Yo tengo una duda. Bueno, diga. El cambio de nombre solo se va a hacer constar por medio de una escritura pública. Pero No, en el... no. Ese es el cambio de nombre, es un procedimiento. Eso es que se debe llevar en lo judicial. Aparte es la identificación de persona, que es a través de una escritura pública. Pero el nombre en el documento de identificación sigue saliendo el nombre anterior. No, va a adoptar el nombre, pero en su partida de nacimiento tiene que estar que usted es, que fulano de tal, como era antes, y el de ahora es la misma persona. Eso no va a afectar. Si se está cambiando el nombre es por los documentos. Si no, no valdría la pena cambiarse el nombre. No sé si me entiende. Eso, Sí, él va a seguir siendo la misma persona. El estado civil no cambia. El posicionamiento y todo eso no cambia. ¿Algo más? Yo tengo otra duda. Cuando ¿Sí? se dice que se puede establecer identificación por medio de declaración jurada, hecha en escritura pública, digamos, ¿esto en qué casos aplica? Porque tenemos el DPI, pero, o sea, ¿qué necesidad hay de hacer una escritura pública? Realmente. Pues lo que pasa es que eso es el documento en el cual hay que hacerlo, y eso es lo que se presenta al RENAP para que tenga validez. Antes, cuando existía la cédula de vecindad, era diferente, pero en el DPI tiene que constar de que hay una identificación de persona. Y eso usted tiene que tener el testimonio de esa escritura pública. Porque supóngase que digamos, yo soy Jorge Cabrera Garrido y de repente a mí me ponían Cabrera con V y así lo permití durante un buen tiempo y así me han conocido y como Cabrera con V. ¿Cuál es mi obligación para si me quieren dejar un cheque o supóngase que me dan una donación y me ponen Cabrera con V, no soy yo? Entonces hay que hacer la identificación de persona en que el señor Jorge Cabrera con B y Jorge Cabrera con V es la misma persona. Entonces, esa es la identificación de persona. Entonces, ahí la autoridad, el banco y todo lo acepta. Pero usted tiene una identificación de persona. No sé si ya me entendí. Ahora, antes, una tilde sí cambiaba si había un González con tilde y un González sin tilde, no eran la misma persona y entonces tenían que hacer la identificación de persona. Ahora ya no, porque hay se agregó al artículo 5 lo de la presencia o ausencia de la tilde no afecta. Entonces no hay ningún problema. Ya no se debe de hacer la identificación de persona. La identificación de persona, por eso le puse el ejemplo ahí, que en lo que debe establecerse es de que con el nombre a como está y como debe de estar, son la misma persona.
Esa es una identificación de persona, pero se debe hacer a través de una declaración, una escritura pública, la cual es faccionada por un notario. No lo topan en el RENAP si usted no lleva la respectiva identificación de persona. ¿Me hice entender o todavía no? Esto es... Ahí, O sea, ahí puede... Ya no tiene respaldo, más que todo. Pregunta. Sí, dígame. Sería más que todo un respaldo de la identificación. Sí, porque, digamos, el banco no le va a mí, hace muchos, cuando vivía mi papá, era el famoso del apellido Mata con 2 T y él con una T. Y él tuvo que hacer una identificación de persona porque muchos le pagaban cheques con Mata con 2 T y otros con Mata con una T. Y entonces tuvo que hacer la identificación de persona para que el banco pues, supiera que es la misma persona. Pero ahí está. En ese sentido, buenas noches. Buenas noches. Compañeros. Entiendo que la identificación de persona entonces se tiene que hacer sí, solo sí para temas de asuntos legales, por ejemplo, le dejan una herencia, mi nombre es Víctor Roberto Penedo y usualmente me identifico como Roberto Penedo, y si me dejan algo como Roberto Penedo, tengo que hacer una identificación de persona porque aparece mi nombre en el DPI como Víctor Roberto Penedo, no solo como Roberto Penedo. Así es. Ok, gracias. Así es. ¿Algo más, jóvenes? Buenas noches, licenciado. Yo tenía una duda. En caso de que hubiesen firmado un documento contrayendo una deuda, ejemplo, con algún almacén donde se compró algún artículo, pero escribieron mal un nombre y aunque tengan el número de DPI correcto, tanto la persona que redactó el documento como la que firmó no se dieron cuenta de ese pequeño error. A la hora que una persona deja de pagar, ejemplo, las mensualidades, y comienzan a querer cobrarle, como no está bien escrito el nombre, ahí se extingue la deuda. Pruebas, ¿verdad? De qué fue lo que compró y cómo, la factura y todo eso tiene mucho que ver. Por eso es que se hace, no con la usurpación del nombre y todo eso. También es un delito. Pero mi pregunta era, si en dado caso no fue usurpación como usted me dice, sino que fue mala redacción de quien redactó el papel, valga la redundancia. Pero se tiene que, hay que corregirla, se tiene que corregir el error, pero no es que yo no voy a pagar por ello. Ya. Muchas gracias, licenciado. ¿Algo más? Bueno, entonces ahí estamos, culminamos cabal 1 hora 20:13, no hay más preguntas. Este tema es bien bonito, y si lo ven es con 3 a 4 artículos nada más. El 4, el 5, el 6 y el 7. En esos, y ahí los del Código Procesal, que son 2, y solo revisar los del Código Penal. Pero hay muchas dudas con respecto a la identificación de esa persona. Por eso es que el único documento de identificación, ¿cuál es? El DPI. El DPI.
Olo.